Bueno, el tema número 5 se llama respuesta de adaptación celular. Y antes de esto, vamos a clasificar esto. Voy a poner el puntero láser. Voy a explicar brevemente algunas alteraciones que ocurren a nivel congénito que se pueden confundir un poco con las lesiones que son verdaderamente llamadas respuestas de adaptación celular. Y tenemos 4: agenesia, aplasia, atresia e hipoplasia. Pero vamos a explicar estas 3 principales que solo lo vamos a ver en conceptos y que significa que un animal en el nacimiento se van a poder detectar estas alteraciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se desarrollan durante la gestación. ¿En qué etapa de la gestación? Pues va a depender de la causa y de la lesión en sí, pero van a estar principalmente desarrolladas en la gestación y poderse detectar en el nacimiento del animal. Estas otras, a las que ya le llamamos respuestas de adaptación celular, son ya una vez desarrollado o nacido el animal, con órganos completamente desarrollados, recién pueden darse estas que se vemos aquí. Cuando el órgano está normal, con un desarrollo normal, y él es sometido, las células son sometidas a unos cambios en el ambiente o a algunas mayores exigencias, o por ahí dejan de exigirle demasiado a las células, entonces esta se va a adaptar a esa nueva realidad y va a sufrir algunos cambios que son los que mencionamos aquí, principalmente hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia. ¿Ya? Son 1, 2, 3, 4. Estos otros dos los explicamos en otro tema que es el que sigue, el tema número 6. Bien, voy a ver si tengo una de aquí. A ver. Este, un poco para mostrarles las imágenes voy a cambiar. Siempre que se vayan a desarrollar, que se vaya a desarrollar un órgano durante el proceso de gestación, hay un grupo de células que se secuestran o bueno, que se especializan y son las que van a estar o van a ser las destinadas a desarrollar un órgano en particular. Un grupo de células se va a ir a desarrollar el cerebro, otras se van a ir a desarrollar el riñón, otras se van a ir a desarrollar el hígado, en fin, ya todas van a estar destinadas a qué órgano es la que se va a desarrollar. Bueno, en algún momento, algún agente externo infeccioso, tóxico, alguna falta de nutrientes en el animal o algún problema en la irrigación del órgano o de ese grupo de células que están destinadas a desarrollar ese órgano, falla y entonces impide que el órgano se desarrolle o que se llegue a desarrollar completamente. Entonces, vamos a explicar con algunos términos ya técnicos que van a incluir ustedes en su glosario en qué consiste cada uno de ellos. El primero sería este término aquí que significa agenesia o al que nos referimos como agenesia y va a ser la ausencia completa de un órgano o tejido y de su esbozo embrionario. Fíjense esta imagen de aquí, tenemos la vejiga, esto de aquí es el uréter y este es el riñón. ¿Qué falta aquí? En esta imagen de aquí, ¿qué falta? Uréteres. No, ¿qué falta? Riñón y uréteres, ¿no? Tenemos El otro. una agenesia renal. Pero hay algo en particular que es como que ninguna célula haya sido destinada a desarrollar ese órgano. Es como que el animal dijo en el desarrollo, nosotros solo queremos un riñón y a estas otras ni las vamos a tener en cuenta. Lo que haya provocado esta agenesia renal probablemente haya sido una falta de un código para que estas otras células se desarrollen o haya algo afectado a una fase tan temprana en el feto que provocó ya que impide que estas células que iban a ser destinadas al desarrollo del riñón se lleve a cabo, ¿no? Entonces, ese es el primer término, agenesia. Hay otro término que se llama, aquí lo voy a poner,
Incluso acá en la imagen de abajo, fíjense que es de humano. No las he actualizado mis diapositivas. Tenemos el tronco encefálico aquí y tenemos que toda esta masa encefálica es la que falta acá, ¿no? Y dice un recién nacido con anencefalia, se llama, ¿no? La A significa sin, ¿no? Siempre que uno utiliza la A, significa sin, sin. Por eso después, agenesia, sin formación quiere decir, ¿ya? A, sin, genesia, sin la formación del órgano, eso quiere decir. El otro término significa o es hipoplasia. Espera. Voy a borrar esto. Me estoy saltando uno. Aplasia. ¿Qué significa casi? Literalmente casi similar a la anterior. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que yo puedo encontrar esto. Listo. ¿Qué vemos aquí entonces? Que va a estar representado cuando la patología sea aplasia, va a estar representado por una estructura rudimentaria a la que nosotros le podemos llamar esbozo embrionario, ¿ya? Que va a ser el grupo de células que iban a dar origen a ese órgano, pero por algún motivo no pudieron y quedaron ahí, ¿ya? Una estructura rudimentaria que se conoce como esbozo embrionario, que no desarrolló, pero que estaba presente ahí, ¿ya? Eso significa aplasia. ¿A ti le entienden? ¿Cuál es la diferencia entonces entre aplasia y agenesia? Respondemos, iPhone, doctor. iPhone, a ver, responda. Perdón, doctor, la agenesia se refería a la ausencia completa de un órgano y la aplasia hacía más que todo referencia también a la ausencia de un órgano, pero que tenía un fracaso de desarrollo o esbozo, como dijo usted. No, eso, el fracaso en el desarrollo, en las dos hubo fracaso de desarrollo, ¿no? En las dos hubo fracaso de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia real? Lo dibujo de nuevo. Uréter y una estructura rudimentaria que iba a ser el riñón, pero que no pudo desarrollarse. Entonces, agenesia, ausencia completa del órgano o tejido. Aplasia, falta del desarrollo, ausencia completa del órgano o tejido, pero representada por una estructura rudimentaria conocida como esbozo embrionario. ¿Ya? Esa es la mejor respuesta. Si me dicen la anterior, la que dijo su compañero, que es del libro, por ahí a veces no se entiende mucho cuál es o cuál es la diferencia real, ¿no? Porque en las dos hay un fracaso del desarrollo, ¿no? Pero en una, que es la aplasia, el órgano va a estar representado por una estructura rudimentaria, que aquí no van a haber células renales. En esta de aquí, células renales, si nosotros la miramos al microscopio, no hay, es simplemente una estructura con células indiferenciadas o a veces de tejido fibroso. ¿Listo? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Sí, doctor. Espero, ¿no? Otro término, con pluma, un guión aquí, y el que le sigue va a ser, ¿cuál dijimos? Hipo. Plasia. ¿Y eso qué creen que significa? Doctor, una pregunta. Sí. ¿Y el cuerpo, cómo asimila esas malformaciones como el esbozo embrionario, ya que no cumple ninguna función en el cuerpo? Esa estructura queda ahí por siempre y es hallada a la necropsia
o por un hallazgo incidental, no afecta en nada. Ya, Hay que gracias. tener en cuenta algo bien claro, si que nosotros tenemos órganos únicos y órganos pares, ¿no? ¿Sí? Sí, Podemos tener órganos pares y órganos únicos, ¿no? sí. Si este individuo de acá, si un ternero nace con toda la falta del encéfalo, ¿será compatible con la vida? ¿Podrá desarrollar el adulto, crecer y todo eso? Mm, no, Ni idea, ¿no? ¿Va a morir inmediato o van a ser muertos? Y si un ternero nace con un solo riñón, ¿podrá crecer, vivir, reproducirse y hacer su vida normal? sí. ¿Por qué? Porque todavía pues sustentable, un riñón puede funcionar. Porque un riñón puede funcionar y asumir toda la función que debía ser tomada por el otro, ¿no? Sí, Porque no hay una función específica para el riñón izquierdo ni una función específica para el riñón derecho. Ambos hacen lo mismo. Ambos hacen exactamente lo mismo. Y si falta uno, pues el otro asume la función. Puede volverse un poco más grande y nada más, que es un término que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Y a veces ya cuando están faeneando en el matadero del animal, recién uno se da cuenta, y mira, tenía un solo riñón. ¿Ya? Y el término hipoplasia, ¿cómo sería? A ver, ¿alguien? La falta parcial de algún órgano. No, hay más claro, a ver, ¿qué es eso de falta parcial? Listo, esto va a ser uno. ¿Qué significa literalmente la palabra? Que el órgano está incompleto. Vamos, de nuevo otro. no llegó a completarse su desarrollo, ¿Qué significa hipo? poco, menos. Hiplasia. Disminución. Desarrollo incompleto de un órgano. Exactamente, desarrollo incompleto de un órgano o tejido. Voy a dibujar el otro, a ver cómo era el otro. Esto sería una vejiga. Van a disculpar la forma del riñón, pero así es como se ve realmente. Mentira. ¿Y esto qué va a ser? Aplas- ¿Y cómo dibujamos la hipoplasia? ¿Quién me dice? Un riñón ¿Quién a le- media. ¿Cómo? Ay, no, Un, No, un un órgano riñón a media. Oh, y riñón a que media. le A falta ver. alguna estructura. Un riñón más pequeño. Exacto, ahí se nota. Sí. sí, se nota. Bien, y este va a ser hipoplasia. ¿Qué significa entonces la hipoplasia? Que la falta de desarrollo de un órgano tejido. ¿Cómo va a estar representado por un órgano más chico? ¿Por qué más chico? Porque va a tener un menor número de células. ¿Por qué más chico? Porque va a tener un menor número de células. Eso sería la hipoplasia. Y el último término es, que no tiene nada que ver con estos tres, que es un proceso diferente, sería atresia. Doctor, ¿en la hipoplasia puede haber menor funcionalidad del órgano o Claro, solo habla de la... si tiene un menor número de células y es más chico, ¿será que va a funcionar a la par igual que el otro? No, No, no. Y esto sería atresia. ¿Qué sería entonces atresia? Esto de aquí. Como una duplicación. No. Se puede decir que sea una falla del desarrollo de un volumen de
de, por ejemplo, una atresia anal, rectal, esofágica, vaginal. Me ha dado buenos ejemplos, pero no me ha dicho el concepto. Voy a dibujar un intestino, a ver, viene así. A ver, un recto, el recto. ¿Y qué sigue después del recto al final del intestino? El esfínter anal, ¿no? Y eso sería normal, ¿no? Recto. Un órgano con una luz bien amplia por donde se evacúa la materia fecal. ¿Cómo sería una atresia rectal? Una atresia rectal sería así. Y luego viene la luz del órgano y luego nos topamos con el esfínter anal o el ano. Y este es un atresia. ¿Ya tienen el concepto o todavía? Falta de algún orificio o conducto. Ya A ver, pues alguien, piensen muchachos, no todo se lo van a decir en la vida. A ver, que sea una respuesta de 10. A ver, sería entonces la falla del desarrollo de un volumen de una viera hueca. Ya, ahí va más o menos. Falta ¿Valdría 10 o todavía falta? Falta de desarrollo. Del volumen. No del volumen, de la luz de un órgano hueco. De la luz de un órgano hueco. ¿Qué es lo que está mal aquí? Tenemos el recto con la luz bien amplia, le dije, que va y desemboca al esfínter, ¿no? Y viene este recto que tiene atresia rectal y viene la luz y ya no se desarrolló. ¿Ven? Ya no hay. ¿Se va a poder eliminar materia fecal aquí? No, ¿Me están escuchando, no? Sí, le va a sí. cortar. Me ha salido un... Ah, ya, ahora sí. Listo. Falta de desarrollo de la luz de un órgano hueco. Eso puede ser uretral, rectal, esofágico, no sé dónde sea. Lo más común es que sea rectal, ¿no? Vaginal puede ser también. Y eso se corrige con cirugía. ¿Alguna pregunta en estos 4 conceptos? Bien, aquí hay ejemplos de aplasia. Miren, esto es aplasia. Tenemos un riñón normal y el otro que está representado por una estructura rudimentaria. Si nosotros miramos esto al microscopio, no van a ver células renales funcionales, ¿ya? Eso no va a haber. Es una estructura rudimentaria a la que se la conoce ¿con qué nombre? Esbozo embrionario, ¿no? Aquí. Esbozo, bueno, no está por aquí, pero es esbozo embrionario. Y pueden darse, miren, en riñón, en pulmón, en cuello uterino, en varios órganos. Aquí tenemos un ejemplo de atresia, la falta de luz de un órgano hueco. Se puede dar atresia anal, que es en este caso atresia rectal, que fue el caso que yo les expliqué, en esófago, en vagina, en arteria aorta. Si hay en arteria aorta, ¿será compatible o incompatible con la vida? ¿Este animal va a vivir normalmente? No, porque No, doctor. vamos a ver paso de la sangre, ¿no? Muy bien. Hipoplasia, aquí tenemos un encéfalo normal y en este un encéfalo bien pequeño que hasta podría confundirse con aplasia si es que uno no mira esto al microscopio y confirma que sea hipoplasia, la falta de desarrollo del cerebelo. Aquí tenemos ejemplos como infecciones virales, estos virus, herpes virus, que produce hipoplasia del cerebelo, que se manifiesta con ataxia, que es un signo clínico, ¿no? En los animales. El virus de influencia porcina, que produce necrosis alveolar y isquemia.
Y si produce esto, va a producir hipoplasia ¿de qué órgano? Necrosis alveolar ¿de qué órgano? Hipoplasia del pulmón, ¿no? La falta de irrigación también produce hipoplasia porque una célula que recibe poco oxígeno no va a poder desarrollarse completamente. A veces la hipoplasia no siempre va a ser por falta de oxígeno o por un agente viral o por algo que venga de afuera, sino que fíjense en esta imagen de aquí. La puse como ejemplo. Este sería el diafragma que tendría que venir hasta acá. Pero aquí se produce una ruptura de diafragma. Parte de los órganos que están en cavidad peritoneal pasan a esta otra cavidad que se llama cavidad torácica y comprimen o ocupan el espacio por el cual tendría que desarrollarse este pulmón. De manera que este pulmón, oye, ¿qué pasó? Este pulmón no tiene espacio para desarrollarse y ya el animal o la persona en este caso van a nacer con una hipoplasia de pulmón, pero por ningún virus, por ninguna falta de irrigación, sino por una falta ¿de qué en este caso? De espacio. Y listo, entramos a los que ya conocemos como trastornos del crecimiento celular. ¿Por qué van a ser trastornos del crecimiento celular? Porque vamos a partir de un órgano desarrollado completamente y con una función normal que va a sufrir un cambio o trastorno, ¿no? Y ese cambio o trastorno tiene que ver con el crecimiento de la célula. ¿Qué crecimiento de célula? Principalmente estos de aquí, a ver. Cuando nos referimos al crecimiento celular, vamos a ver nosotros que se trata del número de las células. ¿Cómo puede alterarse el número de células? Pueden ser muchas células o puede haber pocas células. Es decir, que el órgano que sufra un trastorno celular que tenga que ver con el número de las células, ese trastorno puede ser de dos formas. Uno, que a partir de las células normales y de un tamaño normal que tenga ese órgano, empiece a desarrollar gran cantidad de células y el órgano se vuelva más grande por haber desarrollado un mayor número de células. O puede ser que venga un patógeno o algún evento en el que implique que el órgano tenga que adaptarse y disminuir su cantidad de células para volverse más chico. ¿Ya? A eso se refiere un trastorno que tenga que ver con el número de las células. Va a tener que ver con el tamaño de la célula. Y igual aquí, un órgano puede volverse más grande si en algún evento patológico o fisiológico tiene que aumentar el tamaño de sus células y entonces se va a volver un órgano más grande. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tamaño de la célula, no el número, el tamaño. ¿Ya? O también puede suceder que la célula se vuelva más chica y el órgano disminuya de tamaño. Entonces, también puede suceder que en el tamaño se va a ver aumentado o disminuido. Y cuando el trastorno del crecimiento celular tiene que ver con este otro aquí, que es la forma de la célula. Y esto significa que una célula que en principio era cúbica o puede ser cilíndrica, se empiece a transformar, ¿no? Empiece a ser reemplazada por otra célula distinta. Aquí va a cambiar el número, bueno, perdón, la forma de la célula. Entonces nosotros vamos a estudiar estos trastornos de aquí, que dependiendo del nombre, y ya van a ver por qué, van a tener que ver con el número de las células, van a tener que ver con el tamaño de las células o van a tener que ver con la forma de la célula. Estos de aquí.
Bien, tenemos para estudiar 1, 2, 3, 4. Dijimos que este lo vamos a estudiar en el otro tema. Entonces, estos trastornos se conocen como hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Y empecemos a descomponer estas palabritas que son bastante fáciles. Trofia o trofia. Voy a borrar esto que escribí. ¿Entendieron lo que acabo de explicar? Esto del número, del tamaño y la forma de la célula. Sí, se entendió. Sí, entonces los Sí, doctor. trastornos de adaptación celular, van a tener que ver con el número de la célula, que pueden ser muchas células o pocas células, con el tamaño de la célula por células más grandes o células más chicas, y con la forma de la célula, que van a ser de células cilíndricas, pueden pasar a células cúbicas o células planas, ¿ya? Van a tener que ver con eso. Y borramos esto. Entonces, fijémonos lo siguiente. Hipertrofia. ¿Hiper qué significa? Sé que ustedes ya saben. Mucho. Mucho, ¿no? Aumento. Hiper vamos a decir que significa mucho, ¿no? Entonces una flecha para arriba. Yo siempre lo que significa mucho lo pongo con una flecha para arriba, y lo que va a significar disminución con una flecha para abajo. Hipertrofia va a significar nutrición, y con la nutrición un mayor tamaño. Van a ser células que se nutren mucho y crecen en tamaño, eso significa, ¿ya? Entonces, hipertrofia va a ser un mayor, va a ser un mayor, aquí, tamaño, ¿ya? Cuando yo diga hipertrofia, inmediatamente nos estamos refiriendo a que algo está más grande porque aumentó de tamaño, ¿ya? Porque la célula aumentó de tamaño. Entonces, hipertrofia va a tener que ver con el número de la célula, con el tamaño de la célula o con la forma de la célula. Tamaño de célula. Tamaño. Con el tamaño de la célula, ¿no? Aquí. ¿Y cómo va a ser afectado ese tamaño? ¿Va a tener mucho o va a tener poco? Mucho. Mucho, entonces flecha para arriba. Célula de gran tamaño. De manera que un órgano hipertrofiado va a ser un órgano que esté aumentado de tamaño a causa de ¿qué? Crecimiento celular. A causa del aumento en el tamaño de su célula, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué es hipertrofia? Entonces, si les preguntara como en un examen ahorita, ¿qué es hipertrofia? ¿Qué me dicen? Aumento del tamaño celular. ¿Y que repercute en qué? Para que sea completa. ¿En el tamaño del órgano? En el tamaño del órgano, ¿no? Pueden decirlo así o al revés. Aumento del tamaño de la célula con un consecuente aumento del tamaño del órgano. O aumento del tamaño del órgano por aumento en el tamaño de sus células, ¿ya? Eso va a ser hipertrofia. Listo, ninguna duda ahí, ¿no? Hiperplasia, ¿qué va a significar hiper? Mucho. Mucho. Voy a cambiar de color. Hiplasia, ¿qué dijimos que era? Formación o crecimiento, ¿no? Formación o crecimiento. Si nosotros descomponemos esto como en el anterior, ¿qué significa esta palabra? Mucha formación. ¿Pero mucha formación de qué? ¿De qué estamos hablando? Célula. De células, ¿no? Y acá también, de células. Entonces, hiperplasia va a tener que ver con el número, con el tamaño o con la forma de la célula.
Con la ¿Número? forma de la célula. Forma. A ver, ¿con cuál? Con la forma de la célula. Otro, Con el número. con el Número, número, ¿no? ¿Por qué? Mayor formación de célula. ¿Cómo traducimos mayor formación de célula? Que hay un mayor número de células. Y entonces eso se va ¿a dónde? Al número de la célula. Y si dice mucho, va a ser mucha célula, flecha para arriba o flecha para abajo. Arriba. Arriba. Para arriba, ¿no? Muchas células. Entonces, si les pregunto ahora, ¿cuál es el concepto de hiperplasia? Sería el incremento en el número de células de un órgano o tejido. Y para que sea completo, que repercute en el aumento del tamaño del órgano. Entonces podemos decir, ¿qué sería hiperplasia? Aumento del tamaño del órgano por aumento en el número de sus células. Va a tener más células, por eso se va a volver más grande. O también puede ser aumento en el número de las células de un órgano o tejido que repercute en el aumento del tamaño del mismo órgano o tejido. ¿Ven? Bien sencillo. ¿Ninguna duda ahí? Doctor, y cuando hablan de hipertrofia muscular, ya no sería de órgano, sería de tejido. Sí, por eso siempre yo digo tejido u órgano, ¿no? ¿Se han dado cuenta en todas mis intervenciones? Célula, tejido u órgano. Ok, doctor, gracias. ¿Bien? Célula, tejido u. ¿Ninguna duda en hiperplasia? No, no. Ahora, atrofia, ¿qué dijimos que significaba? A. Sin. Dijimos sin, ¿no? Y trofia era nutrición, ¿no? Y si está sin nutrición, ¿el tamaño va a ser grande o va a ser chico? Chico. Chico. Entonces, con disminución del tamaño. Y hacemos lo mismo que en el anterior, entonces sería flecha para arriba o flecha para abajo. Para abajo. Abajo. Disminución del, ¿de qué? Del tamaño de la célula, ¿no? Atrofia vendríamos a decir que se va a referir a una disminución del tamaño de la célula. Tiene que ver con el número, el tamaño de la célula o la forma. La forma. ¿La forma otra vez? Número, tamaño o forma. ¿Tamaño? Tamaño de la célula. Entonces esto viene aquí. Y va a ser con flecha para abajo, porque el tamaño de la célula va a disminuir. Pero también, casi siempre, otro color, a ver, perdón, ahí es, ¿no? Casi siempre van a estar las dos también, ¿no? Tamaño y también va a disminuir el número. Ya vamos a ver por qué. En la atrofia puede disminuir el tamaño y también el número de la célula. Entonces van a estar las dos. Pero si yo les pregunto, entonces, ¿cuál va a ser el concepto de atrofia? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo definirían qué es atrofia? Se definiría como la disminución en el tamaño de la célula y que tiene que ver con la disminución del órgano y también disminuye el número de células. Muy bien, ese es el concepto, ¿no? Lo vamos a ordenar un poco y vamos a decir que atrofia va a ser la disminución adquirida del tamaño de un órgano a causa de la disminución en el tamaño y número de sus células. ¿Lo repito?
Sí, doctor, por favor. Despacio, por favor. ¿Cómo definiríamos atrofia? Disminución adquirida, porque se supone que el órgano ya estaba de un tamaño normal y bien desarrollado. Entonces va a ser disminución adquirida del tamaño de un órgano a causa de la disminución del tamaño y número de sus células. De manera que un órgano atrofiado va a tener unas células más chicas y también va a tener un menor número de sus células. Eso va a ser un órgano atrofiado. ¿Listo? ¿Alguna duda aquí? Y ahora el último, metaplasia. ¿Meta qué va a significar? Meta va a significar cambio. Y plasia, ¿qué dijimos que era? Formación. Formación o crecimiento, ¿no? Y entonces, si descomponemos esto, va a ser un cambio en la formación de la célula. ¿Qué significaría entonces metaplasia? Un cambio en la formación de la célula. Y va a tener que ver con el número, con el tamaño o con la forma. Hola, ¿están en clase todavía? Con la forma, doctor. Con la Forma. forma, ¿no? Entonces, con la forma. ¿Cómo vamos a definir entonces ahora metaplasia? Lo vamos a definir como la sustitución de una célula adulta por otra completamente diferente. Quiere decir que en ese órgano, un grupo de células que en principio eran cilíndricas, con cilios si quieren aquí, fueron reemplazadas. Aquí siempre estos epitelios tienen una capa de membrana basal, ¿no? ¿Se recuerdan en histología? Todos los epitelios tienen una capa basal y que de ahí esas se van diferenciando en la forma de la célula. Un epitelio cilíndrico simple es el que estoy dibujando ahora. Quiere decir que sustitución de una célula adulta por otra completamente diferente. Entonces, estas células de aquí de abajo, en alguna circunstancia, en vez de formar células cilíndricas, continúan aquí las mismas células basales, que son las que se desarrollan o se diferencian, y empiezan a formar células cúbicas. ¿Listo? Y entonces reemplazaron las células cilíndricas por células completamente diferentes, cúbicas. ¿Ya? Eso es metaplasia. Sustitución de una célula adulta por otra completamente diferente. ¿Alguna duda en los conceptos de los 4 términos estos? Doctor, una consulta. Sí. En el caso de la hipertrofia, presenta también, ¿cómo se dice? Hipertrofia fisiológica y patológica. Sí, ya vamos a entrar a ¿Todos eso. tendrían lo mismo? Ya vamos a entrar a eso ahorita, enseguida. Pero lo que quiero que le quede claro son los conceptos y por qué llevan esos nombres. Doctor, ¿podrías repetir el último concepto de metaplasia, por favor? Sí, el concepto de metaplasia es sustitución de una célula adulta por otra completamente diferente. Voy a borrar un poco esto que rayé. Ninguna duda en lo que es el concepto y por qué se llaman así las alteraciones, ¿no? Estos trastornos de adaptación celular. Entonces un órgano cuando se le vienen situaciones difíciles o cuando se les exige mucho trabajo, él puede adaptarse antes de morir, la célula antes de morir o colapsar,
puede adaptarse a uno de estos cambios, ¿no? Para poder cumplir la función que se le está demandando. Siempre estos términos implican un cambio o una alteración en la función de la célula, ya sea para cumplir mucho, para disminuir su función o para cambiar completamente su función. Por ejemplo, estos dos que tienen hiper significa que si se agrandan están dispuestos a aumentar su función o disminuir su función. Un órgano con mayor cantidad de células y más grande va a cumplir más función o menos función. Más función. Digámoslo de otra forma, un músculo más grande va a poder alzar más peso o menos peso. Levanta más. Más peso, ¿no? Levanta más peso. Muy bien. Y un órgano con un mayor número de células va a poder aumentar o disminuir su función. Digámoslo de otra forma. Una glándula mamaria con gran cantidad de células va a producir más leche o menos leche. Más leche. Más leche. Más. Entonces, estos de aquí van a implicar un aumento en la función del órgano. Fíjense, estos de aquí implican un aumento, flecha para arriba, ¿en qué? En la función del órgano. ¿Sí? Este de aquí, ¿qué implicaría? ¿Flecha para arriba o flecha para abajo en la función? La atrofia. Una célula más chica o un órgano con un menor número de células va a cumplir más función o menos función. Menos función. Menos función, ¿no? Menos función. Digámoslo de otra forma, un músculo que estuvo inmovilizado por mucho tiempo porque el animal se fracturó la pierna o porque el caballo se clavó una espina y no pudo asentar el brazo durante 2 meses, se va a notar que ese brazo se va a hacer más chico. ¿Por qué? Porque los músculos se están disminuyendo de tamaño por una pérdida de función. Eso implica una pérdida de función. ¿Flecha para arriba o flecha para abajo? Para abajo, ¿no? ¿Y metaplasia? ¿Para arriba o para abajo? Si se sustituye una célula por otra completamente diferente, ¿se va a mantener la función del órgano o va a cambiar la función del órgano? Cambia la función. Un cambio en la función, ¿no? Eso significa un cambio en la función del órgano. Eso ténganlo en cuenta siempre, ¿no? Cuando hablemos de un órgano hipertrofiado, ya sabemos que eso implica que va a estar funcionando con una mayor intensidad. Un órgano atrofiado también implica que la función que cumplía ese órgano ya no va a estar llevada a cabo a cabalidad o como era llevada a cabo cuando él tenía un tamaño normal. Y un órgano que sufre metaplasia va a perder la función inicial, pero por ahí adquiere otra, ¿no? Listo. Ninguna duda hasta ahí, ¿no? Lo que implica el nombre de la alteración. Y ahora el último para que lo entiendan mejor. Nosotros tenemos en el organismo, podemos clasificar las células en 3 tipos. Podemos clasificar las células en 3 tipos. La número 1, tipo 1, células con capacidad de división o con que están constantemente en división. ¿Ya? Podemos tener células que están completamente dividiéndose. ¿Cuáles son esas? Todas las glándulas y todos los epitelios. La piel, ustedes han leído que está en constante renovación, ¿no? Células viejas se van descamando y de la parte basal van saliendo células nuevas, ¿no? Para que esas células viejas que se van saliendo sean reemplazadas, significa que la piel tiene que tener la capacidad de
de que sus células entren en mitosis y empiecen a dividirse. ¿Sí? Otro grupo de células van a tener una capacidad latente de entrar en mitosis. ¿Qué significa esto? Que casi nunca van a entrar en mitosis, pero que si se las requiere, ellas pueden multiplicarse o pueden activar su mecanismo de división y empezar a dividirse si es que se lo requiere, si el organismo lo requiere. Y vamos a tener otro grupo, son células que nunca van a entrar en mitosis, que el animal va a nacer con un número determinado de células y que a partir de ahí ese número empieza a disminuir, nunca aumenta, porque sus células no se dividen, simplemente van a disminuir. Entonces, por ejemplo, ¿qué órganos tenemos aquí? El principal, músculo y las neuronas. ¿Ya? Los músculos y las neuronas no tienen capacidad de entrar en mitosis, o sea que sus células nunca se van a dividir. Las otras células, la glándula mamaria, por ejemplo, tiene gran capacidad de entrar en mitosis. Los epitelios que recubren todos los órganos huecos tienen alta capacidad de mitosis. Sus células siempre están en constante multiplicación. Pero otras glándulas como el hígado, la renal, casi que no tienen mucha capacidad de mitosis. Pero si algún día se requiere, por ahí entran y llegan a multiplicarse. Pero no lo hacen regularmente. ¿Hasta ahí me entienden esos tres grupos? Sí. A ver, Saúl. Entonces, si me entendió bien, si un órgano si yo le empiezo a exigir mayor exigencia o mayor funcionalidad a los músculos, al músculo estriado, al músculo esquelético o al músculo cardíaco, al corazón, le empiezo a exigir, tengo un caballo que es de carrera, que lo saco siempre a hacer ejercicio, entonces él está exigiéndole al máximo a músculo esquelético y a la función cardíaca. El corazón y los músculos, al verse bien exigidos en que siempre hay más demanda de funcionalidad, porque todo el tiempo están entrenando, van a tender a agrandarse, ¿ya? Y por eso los caballos o estos van a tener una buena musculatura y el corazón siempre va a estar un poquito más grande que lo normal que un caballo que no hace ejercicio. Ese músculo, ya sea del corazón o del esquelético, cuando se agrande, se va a agrandar por ¿cuál de estos eventos de aquí? De estos dos de arriba. Hiperplasia. Entonces yo puedo hablar de una hiperplasia muscular, hiperplasia esquelética. Si el músculo esquelético Es un agrandamiento se llega a del corazón. agrandar, yo tengo un animal fisicudo o una persona con buena musculatura porque va al gimnasio todos los días, ese músculo agrandado se le llama hipertrofia o hiperplasia. Hipertrofia. ¿Por qué? Muy bien, se le llama hipertrofia, pero ¿por qué? Porque ha habido un aumento de tamaño en las células. Claro, eso significa hipertrofia, pero ¿por qué el músculo cuando aumenta de tamaño solo puede ser llamado hipertrofia? Porque le está exigiendo el cuerpo. ¿No se escuchó? ¿De nuevo? Doctor, ¿será porque ha habido un estrés en el músculo y eso ha provocado un crecimiento? Claro, por eso es respuesta de adaptación celular, porque se adaptan ante un cambio o estrés. Fíjense, Porque implica en el aumento de la función del músculo, doctor. miren, lo que pasa es que no les gusta pensar un poquito. Fíjense, ¿el músculo en qué grupo de células está? ¿En las que se dividen o en las que no se dividen? En las que no se dividen.
y ya en las que no se dividen, entonces, ¿podrá el músculo aumentar en número sus células si no se dividen? No. No, no, ¿eh? Entonces, si se agranda, ¿por qué medio se va a agrandar? Hipertrofia. ¿Por qué? Porque su célula no tiene capacidad de división, ¿ya? Por eso, entonces, cuando hablamos de agrandamiento en el músculo y en el corazón, siempre nos vamos a estar refiriendo a una hipertrofia. Hipertrofia. Listo. Si una glándula mamaria se empreñó la vaca o la perra o la yegua, está en el último tercio de gestación y la glándula mamaria empieza a agrandarse para prepararse, producir calostro y luego leche. ¿Ese agrandamiento será por hipertrofia o por hiperplasia? Hiperplasia. Hiperplasia. Ahí aumenta el número de células. ¿Por qué entonces? Por el aumento de número de células. Porque las células de la glándula mamaria tienen alta capacidad ¿de qué? Dividirse. De dividirse, de entrar en mitosis. Si la piel se agranda y acompaña al volumen de grasa, siempre que uno engorda, la piel tiene que adaptarse, ¿no es? Exacto. Exactamente. Y cuando uno enflaquece de golpe, la piel queda colgando, ¿no es? Bien. ¿Eso va a ser por hipertrofia o por hiperplasia? Hiperplasia. ¿Por qué? Porque las células epiteliales tienen alta capacidad de división, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Ténganlo muy en cuenta. Porque hay que entender esto para poder ya identificar bien, principalmente estos dos de acá, ¿no? Estos dos de acá. Y lo mismo, atrofia, ya cualquiera de estas células o de estos grupos de células puede entrar en atrofia, porque atrofia significa menor número de células y menor número de tamaño, ¿no? Disminución adquirida del tamaño del órgano por menor número de células y menor número de tamaño, o menor tamaño, perdón. Y metaplasia se va a dar en células que tengan también capacidad de división y que puedan sus células, en vez de desarrollar células cilíndricas, cambiarse a desarrollar otro tipo de células. Y que implica un cambio en la función, una pérdida en la función. ¿Alguna duda sobre esto? Ya lo tienen bien claro los conceptos, ¿no? Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Entonces vamos a ver. Siempre que hablemos de hipertrofia e hiperplasia, vamos a dividir en dos. Una va a ser fisiológica y va a ser por mayor demanda o exigencia de ese órgano. Aquí tenemos un perro al que se le exige entrenamiento, puede ser un caballo. Entrenamiento de musculatura. Y por el ejercicio también se agranda el corazón. Entonces, todo esto por mayor exigencia funcional, ¿no? El corazón tiene que agrandarse porque tiene que enviar cada vez más sangre a estos músculos que cada vez le exigen más oxígeno porque las células se están volviendo más grandes y necesitan mayor o tienen mayor capacidad metabólica, ¿ya? Y hay una hipertrofia patológica en el que lo que va a ser principalmente aplicado al corazón y va a ser que lo que desarrolla la hipertrofia o el agrandamiento del músculo cardíaco va a ser alguna alteración, ya sea en las válvulas, algún problema en el corazón, pero algún problema en las válvulas, en el pulmón o en algún órgano que esté cerca y que tenga que ver con la función cardíaca. Por eso es hipertrofia patológica por sobrecarga. ¿Qué podemos ver? Sí, tengo otra imagen, ¿no? Fíjense, si el animal tiene un problema pulmonar crónico, fibrosis pulmonar, espasmos pulmonares en los que los vasos sanguíneos que salen del ventrículo derecho y van al pulmón
tienen una cierta resistencia al flujo de sangre, o el animal está con una neumonía bien crónica, ¿quién se esfuerza ahí para poder empujar esa sangre a ese pulmón que está dañado? ¿Cuál de los dos ventrículos? ¿Derecho o izquierdo? Gómez Zambrana, Allison, ¿está? El derecho, doctor. El derecho, ¿no? El derecho. Y como tiene mayor exigencia por sobrecarga este ventrículo, este músculo, se está esforzando por enviar cada vez más sangre al pulmón porque el pulmón tiene un problema y no la quiere recibir. Para poder aumentar su capacidad de bombeo, ¿qué hace? ¿Se agranda? ¿Disminuye? ¿Qué? Se hipertrofia, ¿no? Sus células de aquí se vuelven más grandes y se va a notar un engrosamiento de la pared cardíaca. Eso va a ser una hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso va a ser patológica porque no es una mayor exigencia del animal funcional, sino hay un problema de base que está provocando esta hipertrofia, ¿no? Y lo mismo puede pasar con el otro lado del corazón. A eso se refiere la hipertrofia patológica y va a ser aplicada a la hipertrofia en los músculos cardíacos cuando hayan problemas valvulares, degeneraciones de miocardio, problemas de pulmón. Y vamos ahora con hiperplasia. La hiperplasia también va a ser hiperplasia patológica e hiperplasia fisiológica. Ya sabemos en qué órgano se puede dar la hiperplasia. Vamos, acá tenemos dos vejigas, sexo masculino, con una que representa la próstata de un tamaño normal y otro que representa la próstata de un tamaño más agrandado. ¿Por qué está agrandado? Porque como es glándula, sus células pueden multiplicarse. Entonces, si el órgano se agranda, lo más probable es que sea por hiperplasia, un mayor número de sus células. Entonces, esto puede ser fisiológica y patológica. Tenemos ejemplos de, aquí miren, hay un ejemplo de hiperplasia fisiológica. ¿Cómo va a ser esto? Esta imagen de acá a la izquierda es una glándula mamaria en reposo. Fíjense que cuando la glándula mamaria está en reposo, les explico con la glándula mamaria porque es más fácil de entender aquí. Tiene pocas células, tiene una unidad funcional aquí, un acino, otra unidad funcional aquí, otra unidad por acá, otra por acá, otra por acá. Y tiene un conducto central que es el que se va a dirigir al pezón, ¿no? Pero la gran mayoría de esa glándula mamaria está ocupada por tejido rosado, que es un tejido de sostén, que es el estroma, que no va a ser más que tejido fibroso y tejido adiposo, ¿ya? Entonces, esto es una glándula mamaria en reposo. Un animal que no está gestando, un animal que todavía no entra en una madurez sexual. Y después, cuando esto se activa y ya es necesario que este órgano funcione, por eso es fisiológica, se liberan hormonas que le dicen a estas células de aquí, muy bien, despierten, que ya les toca trabajar a ustedes porque ya van a ser el animal ya está próximo a dar a luz, entonces viene la hormona, toca la puerta de estas células y le dice empiecen a activarse y van a empezar a funcionar muy pronto. Entonces, ¿qué hacen estas células? Se convierten en esto que hay acá a la derecha. En vez de tener unas unidades aisladas y gran cantidad de estroma, gracias a esa activación hormonal en la gestación, empiezan a multiplicarse y se van formando grandes acinos, ¿ven? Grandes unidades funcionales. Grandes unidades funcionales. Pero si nosotros le miramos de cerca, la célula va a ser del mismo tamaño de esta de acá que está en reposo. Lo que pasa es que esta imagen está con un mayor de aumento. Pero si comparamos la célula de aquí, puede ser del mismo o un poquito más grande que la que está acá en reposo. ¿Qué es lo que hace grande la glándula mamaria? Que tiene una gran cantidad de unidades funcionales, ¿ven? Gran cantidad de células. Se multiplicaron las células
y empezaron a formar varios acinos. Cada redondito de esto es una unidad que va a producir leche. Y todas esas células fueron ocupando esta parte que estaba rosada, y esa parte rosada se fue disminuyendo a unos pequeños septos que simplemente brindan sostén a ese gran número de células funcionando. Y eso es lo que pasa con, la hiperplasia fisiológica. Cuando tenemos, también se habla de una hiperplasia compensatoria, que también es fisiológica, y es que cuando un animal le puede faltar un riñón y el otro se va a agrandar porque hay que cumplir la función que le tocaba cumplir a este otro que no hay, ¿no? Personas que se les extirpa un riñón o animales que se les extirpa un riñón, el otro tiende a agrandarse por una hiperplasia compensatoria. Fisiológica igual, ¿no? Pero compensatoria. Que ya no va a haber el otro que cumplía la función. Y en el hígado, cuando se le extirpa una parte del riñón, ya sea porque va a ser un donante o porque tenía algún problema en esa parte y tuvieron que extirparla, el hígado, las células del hígado se activan y otra vez reemplazan a esas células que fueron extirpadas. Entonces el hígado como que vuelve a un tamaño normal de nuevo. Esa es una hiperplasia compensatoria. Ahora, ¿cuándo esta hiperplasia se vuelve patológica? Cuando ya le causa un daño al animal y viene ejercido por situaciones en las que no hay ningún beneficio para el animal y ninguna exigencia funcional del órgano. Por ejemplo, una de las más comunes es esta hiperplasia de las glándulas mamarias de la gata. Cuando se les aplica anticonceptivo, se les escapó la gata cuando estaba en celo, no saben si cruzó o no, o por ahí la vieron que cruzó y no quieren castrarla y le inyectan anticonceptivo para que no se empreñe o para que aborte. Y las consecuencias son que esas hormonas que le inyectaron activan a las glándulas mamarias y se les produce toda esta hiperplasia que se llama fibroadenomatosis mamaria en gata. Y esto le causa un montón de dolor porque también, aparte de la hiperplasia, hay inflamación. Notan esta parte enrojecida. Eso sabemos ya que cuando hay un enrojecimiento implica un rubor y eso es parte de una reacción inflamatoria. También, a ver aquí, hiperplasia de la glándula tiroides, a lo que conocemos clínicamente como bocio, que es la bolita en el cuello donde está la glándula tiroides, igual es una hiperplasia patológica. ¿Qué sucede aquí? Que las glándulas tiroides producen hormonas tiroides, ¿no? T3 y T4, que cumplen un montón de funciones en el animal, en el desarrollo, y tienen una unidad bien fundamental, bien básica para que esas hormonas se desarrollen. ¿Cuál es el componente principal para que las hormonas de tiroides se desarrollen? ¿Alguien me dice? ¿Siguen ahí o están? ¿Andrés Araúz está? ¿Andrés? Le voy a poner falta. Póngale falta. ¿Bien? ¿Cuál es la unidad para que se desarrollen las hormonas de tiroides? Es le voy a poner falta a Andrés. Es el yodo, ¿no? Es el yodo. Cuando hay deficiencia en la dieta de ese componente que es el yodo, las hormonas de tiroides no pueden producirse porque les va a faltar el suministro. Entonces, ¿qué sucede? El organismo le dice, o el sistema endocrino le dice a la glándula tiroides, a las células de la glándula tiroides, le dice, ustedes las están flojeando porque no hay mucha hormona T3 ni T4. Entonces les manda señales que empiecen a trabajar más porque faltan esas hormonas. ¿Y qué hace la glándula tiroides cuando algo le está exigiendo que trabaje más y que produzca más? Se agranda. ¿Cómo se agranda? ¿Por hiperplasia o por hipertrofia?
se va a agrandar por hiperplasia, ¿no? En vez de tener 1, 2, 3, 4, 5 folículos linfoides, o bueno, la unidad funcional de la tiroides, va a tener 100, 200 y la glándula mamaria se va a agrandar, la glándula tiroides se va a agrandar. Y eso es lo que llega a ocasionar lo que conocemos como bocio. Con ese agrandamiento, suplirá la deficiencia de T3 y T4, no la va a suplir porque lo que está faltando no es que la glándula no funcione, sino que está faltando el suministro, ¿no? Que es el yodo. Y así nosotros podemos analizar cada uno de estos ejemplos aquí de hiperplasia, que ya va a ser tarea para ustedes para que con el libro guía lean y me expliquen la fisiopatología de cada uno de estos eventos en los que hay hiperplasia patológica. Entramos al otro en el que va a ser una atrofia. Ya sabemos que atrofia es la disminución adquirida del tamaño de un órgano a causa de la disminución en el número y tamaño de las células. Y puede ser por disminución de las células o por disminución del número de las células. Entonces, cuando nosotros nos topamos con un órgano que está disminuido de tamaño, tenemos que identificar si el problema es adquirido o si es de congénito o de nacimiento. Cuando es congénito, ¿cómo se llama el trastorno? Kolke Leiva Jenny. Sí, doctor. ¿Cómo dijimos que se llama el trastorno en el que un órgano aparece o cuando nace el animal el órgano está más chico y con un menor número de células? No recuerdo, doctor. Recordar si no atiende. No hay que confundirlo con ¿Hipoplasia, doctor? hipoplasia. No hay que confundirlo con hipoplasia. Porque la hipoplasia se da en el nacimiento y es un órgano con una falta de desarrollo y con un menor número de células. La atrofia se va a dar de una forma adquirida, que significa que el órgano estaba de un tamaño normal, pero en algún evento algo pasó y él empezó a disminuir de tamaño. ¿Y por qué disminuyó de tamaño? Porque disminuyó el tamaño de la célula y también el número de la célula. Ya, esa es la diferencia con los dos. Cuidado que yo siempre lo pregunto. Y cuando un órgano está más chico, también implica que su función va a estar disminuida, ¿ya? También tenemos atrofia fisiológica y atrofia patológica. Muchos órganos van a dejar de funcionar simplemente por la vejez, porque ya las células ya no tienen capacidad para seguir funcionando, porque el órgano, de acuerdo a la vida del animal, ya deja de ser útil o deja de ser funcional. Por ejemplo, el útero en un animal viejo, de seguro que, bueno, en una persona vieja, porque en los animales los hacen parir hasta que ya no dan, una persona vieja que ya no va a ocupar esos órganos, estos van a empezar a disminuir de tamaño por falta de estímulo hormonal, ¿no? Tenemos ejemplos de útero, de glándula mamaria, de epitelio vaginal, por ejemplo. Esos son ejemplos de atrofia senil. Por involución, también es atrofia fisiológica y vemos aquí el ejemplo que siempre seguimos explicando desde el inicio. ¿Qué pasa con la glándula mamaria después de que termina la lactancia? Tiene que volver a su tamaño normal, ¿no? Y esa involución se la conoce como atrofia, porque de haber una gran cantidad de células, todas esas células tienen que empezar a desaparecer y quedar solo algunos grupos funcionales que estén con células latentes para cuando se requiera otra vez que el órgano funcione, entonces sí, otra vez va a activarse, ¿no?
todas esas células en la atrofia, por ejemplo aquí de la glándula mamaria, van a disminuir por apoptosis, ¿no? Van a disminuir por apoptosis. Es un ejemplo de apoptosis. Tenemos atrofia patológica en la que ya hay un evento externo o interno que está provocando ese daño y que ya eso no tiene ningún beneficio para el animal, sino que implica un gran perjuicio, por ejemplo, atrofia por compresión. A ver si tengo una imagen. Aquí en esta de aquí. Atrofia de los cornetes nasales, de los senos nasales. En este de aquí estarían normales. Están los cornetes aquí. Y esto filtra el aire, calienta el aire. Y en lo que hace este revoloteo del aire, atrapa partículas en las paredes que son eliminadas después por la mucosidad hacia el exterior, ¿no? Pero cuando viene algo y afecta esta zona, estos órganos, este órgano de aquí se va atrofiando, va perdiendo tamaño porque va perdiendo número de células y al final quedan huecos como esto. Entonces un animal respira cuando ya tiene atrofia de cornetes nasales, respira y el aire que tenía que filtrarse, que tenía que calentarse, que tenía que ser centrifugado en estas cavernas para atrapar las partículas que ingresan en un ambiente sucio, ya eso no se produce y el aire ingresa libremente hacia las vías respiratorias bajas, tráquea, bronquios y pulmones, y con ello va a llevar partículas que pueden dañar el parénquima pulmonar, un montón de bacterias que van a ir a colonizar en gran cantidad las zonas bajas del sistema respiratorio, entonces estos animales van a ser propensos a padecer neumonía, ¿no? ¿Ven? Esta patología se llama rinitis atrófica, porque hay un proceso inflamatorio que al final desencadena una atrofia o disminución del tamaño de estos cornetes, por eso es rinitis atrófica. Es causado por una bacteria que se llama Pasteurella. Es bastante común en cerdos. Atrofia por isquemia, en el que la falta de irrigación a un órgano hace que éste se adapte a ese menor suministro de oxígeno. Y una de las formas de adaptarse es que la célula disminuye su metabolismo por la falta de oxígeno y entonces puede disminuir de tamaño y si la falta de oxígeno continúa, esa célula puede morir y desaparecer, ¿no? Puede morir y desaparecer y eso va a implicar que el órgano vaya achicándose cada vez más. Y bueno, en el texto guía está explicado todo esto. Ustedes me estudian la fisiopatología de cada una de estas tipos de atrofia. Por último tenemos metaplasia, ya sabemos que significa cambio en la formación. Y normalmente, ¿cuándo ocurre la metaplasia? Cuando hay un epitelio, siempre va a ocurrir en epitelios. Los epitelios, recordemos que son ese tejido que reviste los órganos huecos o las cavidades. Ahí hay epitelio. Y es en eso cuando la célula epitelial, como son especializadas en cumplir alguna función, por ejemplo, las del intestino son especializadas en la absorción, las del estómago son especializadas en secretar enzimas o componentes ácido clorhídrico, y otras células así tienen su respectiva función. Las células ciliadas de la tráquea son especializadas también porque tienen un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células caliciformes. Entonces, ¿qué sucede con ese epitelio de la tráquea, que es el ejemplo más común con el que partimos para explicar este trastorno de adaptación celular? La función normal del epitelio de la tráquea, ¿cuál sería? En que estas células eliminan moco. Ese moco es una sustancia pegajosa que se asocia con estos cilios y estos cilios el moco puede atrapar partículas en la tráquea y estas partículas van a ser expulsadas por los cilios hacia las zonas altas
y luego ser deglutidas o eliminadas, ¿no? Por el moco. Pero cuando viene algo y daña esta célula cilíndrica que es especializada en cumplir esa función que acabo de explicar, viene algo y la daña constantemente, entonces estas células que hay acá abajo se ponen a pensar un poquito y dicen, oh, a ver, nosotros nos dañaron las células, volvimos a formar la misma célula y otra vez la dañaron. Entonces ahora le vamos a dañar una célula, le vamos a poner una célula diferente, que ya no va a cumplir esa función, pero que va a ser más resistente. De manera que aquí viene el patógeno otra vez, lo que provocó la alteración, y a esta célula que es diferente ya no le va a poder hacer nada, ¿ya? Ya no le va a poder hacer daño. Pero ¿cuál es la consecuencia de haber reemplazado esa célula por una más resistente? Es que la función que cumplía la anterior ya no la cumple en la nueva célula, ¿no? Entonces se pierde esa función y se adquiere otra. Por lo regular sucede que se reemplaza un epitelio por uno más resistente. Y esto va a suceder en personas fumadoras, en las que cuando son fumadores crónicos que llevan mucho tiempo, dañan estas células epiteliales y eso es reemplazado por un epitelio escamoso estratificado. Eso quiere decir esto de aquí, epitelio escamoso estratificado. Lo malo es que esta lesión, que hace que se pierda la función de la célula de acá, se ponga una más resistente, esta viene ya con una transformación, ¿no? Viene con una transformación en el ADN para que se diferencie de esta célula escamosa más resistente. Y esa transformación está a un paso de volverse un proceso neoplásico. Y es por eso que se explica que las personas fumadoras, tienen mayor predisposición a padecer cáncer de pulmón, ¿no? ¿Qué tipo de cáncer? Se llama carcinoma de células. ¿Qué células son? Escamosas, ¿no? Escamosas, de células escamosas. Ese es el tipo de tumor más frecuente en los pulmones o en las personas que fuman, es por eso. ¿Ya? Y es un cambio adaptativo en el epitelio. Podemos tener otros ejemplos, a ver, por ejemplo, perdón, borrador. Ya no me sale el borrador. Por ejemplo, que venga un virus y el virus tenga la capacidad de infectar esta célula, la infecta, la destruye, infecta la siguiente, la destruye, infecta un montón de células siguientes y lo van destruyendo. Entonces el organismo ahí interpreta y dice, bueno, vamos a reemplazar estas células por unas más resistentes a los que ya el virus por ahí ya no le haga nada. Y pone unas células escamosas. Esto lo vemos en la laringotraqueitis infecciosa aviar, que solemos ver en el epitelio de la... A ver, vamos a ver si lo tengo más adelante. No, no lo tengo. En el epitelio de... ¿Se recuerdan cómo es el epitelio de la tráquea del ave? ¿Histología alguien recuerda? Nada, ¿no? Nos agarran en histología. El epitelio de la tráquea del ave tiene un epitelio cilíndrico, igual ciliado, pero a diferencia del de mamífero ya no tiene células caliciformes entre las células cilíndricas, sino que él tiene unas estructuras que se llaman glándulas intraepiteliales. Entonces aquí hay una glándula que produce el moco que viene y baña las células, y acá salen otra vez las células cilíndricas. Células cilíndricas, y aquí viene otra vez la glándula mucosa intraepitelial. Produce moco otra vez y esas bañan las células cilíndricas.
Entonces viene el virus y afecta estas células de aquí y afecta a estas células de aquí. Y el organismo lo que hace, cuando nosotros vemos esa alteración, es que estas células ya están reemplazadas por unas células planas, escamosas. Y igual estas de acá se reemplazan por unas células escamosas. ¿Ya? Entonces esa transformación es reemplazar un epitelio que cumplió una función pero que es susceptible a un daño, y cuando se produce ese daño se lo reemplaza por otro epitelio más resistente. Ahí es donde tiene importancia la metaplasia. ¿Listo? Aquí en el mismo ejemplo de metaplasia epitelial tenemos las células cilíndricas y estas células que se van transformando a unas que van cambiando en forma y hasta formar la otra, el otro tipo de célula que de seguro va a ser más resistente. ¿Alguna pregunta? ¿Siguen por ahí? Sí, doctor, aquí estamos. Bien, ¿no tienen ninguna pregunta? Listo, recuerden, cada evento tiene fisiológico y patológico, identifiquen bien cada uno sus causas, estudien los ejemplos que les dije y ya nos podemos ver la próxima clase. ¿Qué está bien, doctor? ¿Va a tomar lista, doctor, o no?